azul. La reflexión implica la absorción y remisión de luz. Si los objetos que nos rodean no absorbieran y emitieran luz, nosotros no lo podríamos ver. De acuerdo a este fenómeno, vamos a representar nosotros en la reflexión tenemos una superficie y tenemos un rayo incidente. Es representación de una onda electromagnética, lo vamos a representar con este rayo. Donde el rayo intercepta la superficie imaginariamente, genera una normal. Razón por la cual esto nos va a dar lugar al ángulo de incidencia, θ sub i. Y a continuación vamos a tener un ángulo de refracción. La ley de la reflexión dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Esa es la primera ley. La segunda dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado forman el plano de incidencia. ¿Puede repetir lo último que dijo, profe, por favor? Sí. La primera es que dice el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y la segunda dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado forman un plano llamado plano de incidencia. Es muy simple. Ángulo incidente igual a ángulo reflejado. Lo que tenemos nosotros de la reflexión, dos casos de reflexión. Cuando los rayos reflejados se reflejan paralelos, esta es una reflexión especular. Este caso es el caso de los espejos. Esto forma imágenes, la reflexión especular. Y si nosotros tenemos esta se llama reflexión difusa y es la más común de todas. Pero aún hay, tanto en una como otra, se cumple la ley de la reflexión. Porque acá también se cumple que los ángulos con respecto a la normal se cumple la ley de la reflexión, más allá que sea una reflexión difusa o una reflexión especular. Entonces, en función de lo que acabamos de decir, vamos a tener un caso u otro. Y
Esos son los dos casos de reflexión. Vamos a dar unos ejercicios para que se pueda trabajar con la reflexión y de tal manera que podamos nosotros aplicar la ley de la reflexión e ir viendo qué resultado obtenemos. Tengo dos ejercicios para dar referido a lo que acabamos de decir. Primero de todo, digamos que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Lo digo así para que nos acordemos siempre. 300.000 kilómetros por segundo. Yo voy a dar tres ejercicios en función de que son ejercicios de familiarización asociados a los temas que vemos, pero son importantes porque así vamos trabajando, operando y visualizando lo que hemos desarrollado. El primero dice, voy a dictar tres ejercicios. El primero es para averiguar la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Era un enunciado cortito. ¿Están listos? Deben tomar nota. Sí. Bien, dice así. Durante el alunizaje del Apolo 11, 11 que es un número romano, 10 y 1. Durante el alunizaje del Apolo 11 se levantó una pantalla reflectora sobre la superficie lunar. Seguido, la velocidad de la luz se encuentra al medir una pantalla reflectora sobre la superficie lunar. Seguido, la velocidad de la luz se encuentra al medir el tiempo que tarda un haz de luz láser en viajar. La velocidad de la luz se encuentra al medir el tiempo que tarda un haz de luz láser en viajar desde la Tierra, reflejarse en la pantalla y regresar a nuestro planeta. Aparte, si este tiempo duró 2 segundos, 510 milésimas, ¿Puedo repetir? sí, y La parte donde dice... si este tiempo duró 2 segundos, 510 milésimas, ¿cuál es la velocidad de la luz en kilómetros por segundo? Decimos kilómetros por segundo, pero sabemos que es kilómetros sobre segundo, sabiendo que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 3,84
centro a centro. Cierran paréntesis. Abajo, radio de la Luna igual a 1,74 por 10 a la 6 metros. Debajo, radio de la Tierra. ¿Puedes repetir el radio de la Luna? 1,74 por día a la... 6 metros. Listo. Debajo, radio de la Tierra, 6,37 por 10 a la 6 metros. Bien, es simplemente para encontrar la velocidad de la luz. Vamos, esto es esquemáticamente. Es conveniente siempre ¿se entiende? Siempre es conveniente hacer un dibujito esquemático para visualizar la solución del problema. Siempre, sea el tema que sea. En dinámica es imperioso hacer un dibujo esquemático, pero en todo lo demás es conveniente hacer un dibujo, por más simple que sea, para poder visualizar. Eso nos va a ayudar a la interpretación del problema siempre. Este es el dibujo esquemático que corresponde al texto que dimos del problema. Voy a borrar o me... Borro el dibujo de la Tierra y la Luna. A continuación, tengo ese esquema. El esquema que ustedes ven allí corresponde a ese enunciado. Puede copiar
iniciar, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Dos espejos forman un ángulo de 120 grados entre sí. Como se ve en la figura. Seguido, un rayo incide sobre el espejo M1 con un ángulo de 65 grados con la normal. Seguido, encuentre la dirección del rayo después que se refleja en el espejo M2. Repito, encuentre la dirección del rayo después que se refleja en el espejo M2. Por supuesto, de acá de la figura está, este rayo que incide se va a reflejar, va a pegar acá en el espejo M2 y va a salir, y ustedes tienen que decir con qué ángulo sale. ¿Se entendió? Sí, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Voy a dar una última. Me gusta, este ejercicio que voy a dar, porque puede parecer una cosa. El que viene a continuación. Siempre hablando de la ley de la reflexión. Tomen nota, por favor, es interesante. Como todos los puntos que vemos, está de más decir. Tomen nota, por favor. Bueno, profe. Dice así, la palanca óptica es un dispositivo para medir pequeños ángulos de rotación. Aparte, un rayo de luz incide sobre un espejo con un ángulo θ sub i. Θ sub i. Repito, con un ángulo θ sub i. Seguido. El espejo gira un ángulo alfa. ¿El espejo? El espejo gira un ángulo alfa con respecto a un eje en el plano del espejo, coma. ¿Puede repetirlo, profe? Sí. El espejo gira un ángulo alfa con respecto a un eje en el plano del espejo, coma, mientras el rayo incidente se mantiene en la misma posición. Aparte, determine el valor del ángulo beta de corrimiento del rayo reflejado. Determine el valor del ángulo beta de corrimiento del rayo reflejado, coma.
es decir, coma, ¿qué ángulo existe entre el primer rayo reflejado y el segundo rayo reflejado? Repito este último párrafo. Determine el valor del ángulo beta de corrimiento del rayo reflejado, coma, es decir, coma, ¿qué ángulo existe entre el primer rayo reflejado y el segundo rayo reflejado? Esto es así, para que lo vean. ¿Se ve? ¿Se ve el esquema? Sí, profe, se ve. Bien. Yo tengo acá una fuente de luz que está empotrado. Eso sí, esto quiere esquemáticamente decir que la luz está empotrada. Es decir, no se mueve. Eso genera un rayo incidente. Acá tenemos el espejo nosotros. Este es el espejo. Yo lo hago girar acá al espejo un ángulo alfa. Lo hago girar al espejo del eje O un ángulo alfa. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Y esto va a dar como consecuencia un rayo reflejado. Digámoslo así. El espejo está horizontal. Viene el rayo incidente y me va a dar un rayo reflejado. Posteriormente, yo muevo el espejo un ángulo alfa y me va a dar otro rayo reflejado. ¿Se entendió? Sí. Ustedes me tienen que decir el ángulo beta que hay entre los dos rayos reflejados. Entre el primer rayo reflejado y el segundo rayo reflejado. Esto se conoce como palanca óptica y se utiliza en ciertos instrumentos, dispositivos, donde haya que medir rotación con pequeños ángulos, razón por la cual esto va a hacer que ese ángulo se visualice mucho mejor. De ahí es su nombre de palanca óptica. ¿Este es un Pero, método comparativo, profe? ¿cómo? Un método comparativo de... No, tenemos que
resolver. No, mi pregunta era si se usaba para comparar. Se usa para saber o conocer el ángulo de rotación que se produce en ciertos dispositivos cuando son afectados por una cierta un cierto experimento. Es decir, va a rotar y como consecuencia de eso, en esa rotación tiene asociado un espejo el que va a producir un cambio en el espectro, en un sectante, y me va a medir el ángulo. En función de eso, yo puedo saber qué fuerza o qué momento es el que está afectando a ese dispositivo. Acá hay un momento, en este sentido, que afecta al eje que está acá, el eje que está de punta, y por alguna razón se ha movido, muevo el espejo, y yo quiero saber cuál es el corrimiento. Como todos estos movimientos son muy pequeños, utilizo la palanca óptica para visualizar con mayor detalle ese corrimiento angular. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿No sería el mismo que el espejo, la rotación del espejo? ¡Apa! Eso es porque nos dejamos guiar por la intuición. Sí. Y muchas veces, no es mala consejera, pero hay que educarla, la intuición. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que volver atrás y en función de lo que hemos aprendido, la ley de la reflexión, con las consideraciones del caso, tenemos que resolver el problema. Déjenme que le dé un dato. Estos problemas así pueden llegar a ser, son algebraicos, si se quiere, y muchas veces los problemas algebraicos son complicados, porque no nos dejan visualizar. En esos casos, mi sugerencia es que pongámosle valores nosotros y en función de lo que hemos aprendido, reproduzcamos el fenómeno y veamos si obtenemos un resultado. Posteriormente a ese resultado, allí sí comparémoslo con la intuición. Pero yo al principio creía esto. ¿Cómo es que ahora el análisis me da otro resultado? Bueno, porque casualmente es la conformación del análisis lo que lo ha llevado a este nuevo resultado. Y tendrá que corregir la intuición, porque la intuición se modela con la experiencia y si no la tenemos, probablemente la intuición nos lleve a otro lugar. Pero para eso conocemos la teoría como para saber cómo se resuelve. Vuelvo a repetir. Este problema así presentado parece algebraico, porque no he dado ningún valor numérico. Bien, ustedes están en todo el derecho de darle un valor numérico. Y de esa manera resolverlo al problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto se va a cortar dentro de 10 minutos. Voy a aprovechar 10 minutos para dar el último tema, porque lo vamos a necesitar. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. Estos problemas, los dos que di es de reflexión. Lo que vamos a ver a continuación es la refracción. Dijimos que había dos fenómenos, reflexión y refracción. Borro el dibujo. Sí, profe. ¿Ok? Ojo que ya tenemos tarea para el hogar, ¿eh? Bueno, es una forma de decir, ya está en el hogar. Pero para ir viendo todo lo que hemos analizado en el curso del día,
la conversión de unidades, la metodología, los sistemas de unidades. Yo hice un borradorcito que está en la autogestión, que se llama sistema de unidades, que es lo mismo que hemos dicho hoy día. Si lo quieren consultar, háganlo. Porque así como está presentado, la verdad que no lo he encontrado en ningún lado, no es que sea único, pero lo pueden utilizar, porque ese es uno de los apuntes que subí a la autogestión. Profe, le hace una pregunta de que si de óptica también hay. Hay un borradorcito que hice, pero vuelvo a repetir, pueden utilizarlo, pero me gustaría que busquen un libro de los que yo le di y allí sigan el desarrollo de estos temas. Utilícenlo a ese también, al apunte que puse ahí en el autogestión. Son 2 o 3 temas que los subí al principio del año cuando estaba indeciso toda esta metodología. No, son 2 o 3 temas. Véanlo en autogestión. Pero repito, utilicen algunos de los textos que di. Otra de las cosas que les recomiendo es que utilicen un pizarrón en su casa. Háganse de un pizarrón. Y si es costoso, porque hoy los tiempos corren y no podemos salir a comprar nada, utilicemos una ventana y pongamos en la parte trasera un papel blanco de tal manera que podamos dibujar. Y acostúmbrense cada vez que estudian a desarrollar los temas en un pizarrón. Van a trabajar de 2 formas. Van a practicar y ejercitar la memoria visual, por un lado, y por otro lado van a mejorar la dicción de todos los temas. Porque es conveniente estudiar en voz alta, cuando se puede. Estudiar en voz alta y con un pizarrón. La refracción es un fenómeno, la refracción es un fenómeno de la luz. En pocas palabras, tenemos un rayo incidente. ¿Qué es lo que hace el rayo incidente? No bien toca una superficie, lo dijimos recién. Imaginariamente genera una normal. La refracción es el quiebre que existe, porque acá tenemos θ 1, ángulo de incidencia, y θ 2, ángulo de refracción. Este fenómeno que se produce cuando un rayo de luz transpone un medio, acá es aire, por ejemplo, y vidrio. Cuando un rayo de luz incide sobre la frontera de un medio transparente, con transparencia óptica, se produce un quiebre. Hay 2 cosas que se producen. Acá hay una reflexión, pero el fenómeno de refracción es el quiebre que experimenta el rayo cuando transpone y se introduce en un medio de una determinada densidad óptica diferente a la inicial. Entonces, este quiebre se produce de acuerdo a la naturaleza de la superficie 2, porque en otras superficies, otras sustancias, el rayo se quiebra, pero se aleja de la normal, como ya vamos a ver. Entonces, para decirlo en pocas palabras, la refracción es el quiebre de la trayectoria de un rayo incidente cuando se enfrenta a un medio con distinta densidad óptica. Acá hemos representado aire y vidrio y ese rayo quiebra.
razón por la cual tenemos el ángulo θ1 comprendido entre el rayo incidente y la normal, y el θ2 entre el rayo refractado y la normal. ¿Se entendió? Este es el fenómeno de refracción. Para seguir con el análisis del fenómeno de refracción, es necesario que para ese y para otros ejercicios donde vamos a trabajar gráficamente, vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras y con las funciones trigonométricas fundamentales. ¿Se entendió? Teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas fundamentales. No vamos a llegar a ninguno de los lados que querramos si empezamos ahora, pero dejémoslo allí que hemos definido o detallado a ver cuántos minutos quedan. ¿Cuántos minutos quedan? 2 minutos. 2:20. 2 minutos. Bueno, y nos vamos a ver la próxima clase el lunes que viene a las 8 horas. Profe, una consulta. 8 horas. ¿Se entendió lo que dijimos? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Hemos visto, fíjense el tema del informe técnico, es muy importante el informe técnico. Es muy importante porque es muy interesante el video. Es muy didáctico e ilustrativo y nos da el conocimiento, si no lo hemos visto, de varias formas de generación de energía limpia que hoy por hoy Ingeniero, y una pregunta con respecto al estudio de campo del informe técnico. Si uno lo va desarrollando tanto en grupo, individual, y se lo va enviando a usted puede ir haciendo devoluciones para ir, digamos, no. evolucionando en él. Está bien, complétemelo, no me mande por parte. No, la idea era saber si usted puede ir guiándonos si vamos bien o algo así en la evolución. No, ustedes háganlo. En función del video, hagan el desarrollo de la presentación de cada una de las diferentes energías renovables, una pequeña explicación, cuáles son las ventajas, desventajas y cómo está posicionada la Argentina en el mundo y quién es en el mundo el principal operador. Todo ese espectro, no solamente del diferente tipo, sino cómo nos encontramos Argentina frente a esa utilización. Es muy importante, ustedes lo van a poder hacer y cuando lo tengan listo, no se olviden del apéndice, el reciclaje de residuos, cualquiera sea el trabajo que ustedes realicen en su casa. Es interesantísimo la